El Comando Sur se encuentra muy cerca del Palacio de Miraflores, señores. Están ahí. Se encuentran muy cerca de la frontera y se encuentran sobre todo en el Caribe, señores. Atento ante cualquier cosa que pueda llegar a ocurrir en el país de Venezuela porque se sabe que algo va a pasar. Todo esto ocurre cuando el jefe del país estadounidense, presidente norteamericano Joe Biden, ha llegado al Comando Sur a dejar un mensaje contundente hacia el país de Venezuela. En contra del gobierno de Nicolás, señores. Lo que han dejado claro es que el gobierno de Nicolás Maduro en cualquier momento va a caer. Así lo habían confirmado. Y va a ser el país estadounidense el que lo estaría logrando, mis amigos. Así de claro como lo están escuchando, continuamos con más de la información. Nosotros rechazamos cualquier intento de anuncio o de realización de ejercicios militares con el ejército de los Estados Unidos y las fuerzas militares de Colombia que pueda implicar de alguna manera una amenaza a Venezuela. Lo rechazamos, lo repudiamos. El presidente venezolano Nicolás y su gobierno están en aprietos. La ONU aprobaría una acción militar. Los investigadores de la ONU que supervisan el cumplimiento de las sanciones contra Corea han sacado a relucir una investigación que habrían tenido desde hace varios meses en donde hay un acuerdo militar y tecnológico entre la Venezuela de Nicolás y Corea. Esto estaría violando las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Y el culpable de todo esto sería nada más y nada menos que el señor Diosdado Cabello. El país estadounidense ha solicitado una respuesta inmediata a la ONU con respecto a dicha información. Diosdado Cabello algunos meses atrás habría estado en Corea, Vietnam e incluso Rusia, pero la idea de esas misiones no era más que acordar un intercambio de ayuda militar por futuros permisos de ocupación en el país venezolano para países extranjeros, tal y como sucede actualmente con Cuba, Rusia y el país del Medio Oriente. En dos cartas previamente no reportadas al embajador del país venezolano en las Naciones Unidas, Samuel Moncada, ha enviado en octubre y el mes pasado los expertos de la ONU han solicitado términos específicos de ese acuerdo que habría hecho Diosdado Cabello y han explicado las sanciones de la ONU que podrían realizar algunos movimientos contra el país venezolano. Es que este país, Venezuela, estaría violando las resoluciones de la ONU. Este caso podría ayudar a la ONU a que desconozca a Nicolás como presidente y reconozcan a Juan Guaidó como presidente encargado. Recordemos que la mayoría de los países de la ONU reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela por el bloque conformado de Rusia y China y otros que no han permitido aún sacar a la Venezuela de Nicolás de la olla. Esta sería la oportunidad de pasar formalmente ayuda militar de los países de esta organización. La OEA ya tiene autorización a través del TIAR en aprobar al país estadounidense a hacer alguna acción militar con un permiso de la ONU. Sería lo ideal, podrían realizar las acciones militares de manera más legítima frente a un país del Medio Oriente o una Rusia o una China que generalmente evita estar a favor del país norteamericano en todo lo que concierne a la democracia del país venezolano. Diosdado Cabello habría hecho referencia a este acuerdo que hizo en su momento a Nicolás y ha dicho que era algo en secreto y ha agregado: lo que pides pues te lo diré en persona. Nicolás luego ha respondido y dijo: todo lo que puedo decir. Luego Nicolás ha respondido y ha dicho que este es un tremendo acuerdo y el país estadounidense lo ha sacado a flote y la ONU estaría investigando a Diosdado Cabello. Continuamos con más información. Hacen en su territorio sus movimientos de tropas para tratar de garantizar seguridad interna, que lo hagan, tienen que hacerlo. Es más, tienen abandonada la frontera. Pero si vinculan, como quería Duque, en el show internacional que quería montar en la ONU, pedir una intervención gringa de Venezuela desde Colombia, nosotros diplomática y políticamente los rechazaremos, los repudiaremos y los derrotaremos. No tengan duda de eso. Venezuela no tiene miedo, no le tenemos miedo a nada ni a nadie. Y llevamos nuestra verdad donde tengamos que llevarla. Nicolás controla las rutas internacionales. La DEA estaría acelerando su detención, ya que cada día se descubren más evidencias que vinculan a Nicolás con los negocios ilícitos internacionales. El Comando Sur ha detectado el uso de las rutas de Nicolás para enviar mercancía ilícita basado en los objetivos y necesidades del presidente estadounidense. En cualquier momento veremos una acción ofensiva determinante por parte del Comando Sur y la DEA para la detención o neutralización del gobierno de Nicolás. Se estima que esto puede pasar en cualquier momento desde esta semana. El país aliado tiene una misión y un objetivo que debe cumplirse: la detención de Nicolás y la salida de este del país venezolano. El Comando Sur sigue con algunas provocaciones ofensivas, envían buques al Caribe y tropas a Colombia y a Brasil. Tropas de estos países que también se preparan, pero hay algo más. La DEA ha señalado que Nicolás controla la mayoría de las rutas para la venta de mercancía ilícita en el continente. Pistas clandestinas en toda la región han sido detectadas y vinculadas con envíos desde el país venezolano. La administración ha pedido que se realice cuanto antes las acciones que permiten el arresto del criminal Nicolás por el uso de la banca del país estadounidense para el lavado y por la venta de mercancía ilícita. Los tentáculos de Nicolás se conectan con varios jefes de diferentes países que reciben mercancía desde Venezuela. Comando Sur ha
advertido que esto al realizarse desde el país venezolano con la ayuda de grupos rebeldes que esparcen el temor y que a su vez están cada vez más tomándose el control del país venezolano, hace imperativo que tengan que tomar decisiones para sacar a Nicolás de Miraflores. Estamos enfocados en apoyar una solución política y diplomática, y como cabría esperar de un comandante combatiente, estamos trabajando para garantizar que los ciudadanos y las propiedades de los estadounidenses, nuestros diplomáticos que estén allá, estén seguros. En eso hemos centrado nuestros esfuerzos. Nuevamente, nuestro enfoque se ha enfocado en la protección de las vidas de ciudadanos estadounidenses y la capacidad de las instalaciones diplomáticas, también las asociaciones. Eso es muy importante para nosotros. La verdadera fortaleza de este hemisferio son las asociaciones y la larga historia de asociaciones que compartimos. Tenemos muy buenas iniciativas en la dimensión de militares a militares. La palabra narco comienza a tomar cada vez más sentido, aunque ni siquiera se le considere ahora a Nicolás como parte de un gobierno. La anarquía imperante obliga al país norteamericano e incluso a la ONU a tomar medidas. La ONU ha advertido que Venezuela está incumpliendo ciertas normas luego de que saliera a la luz unos acuerdos militares con Corea por parte de Diosdado Cabello, líder del partido oficialista de Nicolás. El país del norte interpreta a todo eso como una falta a la resolución de la ONU, algo que podrían estar usando a su favor para que el Consejo de Seguridad desconozca a Nicolás y, de ser así, podrían fácilmente enviar una coalición internacional o realizar una resolución para que Nicolás sea sustraído del país venezolano. Bien, mis amigos, y en otra noticia importante tenemos que el régimen de Nicolás Maduro y oposición venezolana retoman diálogos en 2 días. Así como lo están escuchando, los actores políticos de ese país volverán a las conversaciones para buscar una salida negociada a la crisis. Otra vez buscarán una salida negociada a la asentada crisis política del país. El régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana se volverán a sentar en la misma mesa este viernes 25 de noviembre para retomar todas las conversaciones. El anuncio ha sido hecho por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha sido una ficha clave para que Nicolás Maduro vuelva a tener una silla legítima en la política internacional. Es más, ese acercamiento se habría empezado a articular con su visita a Caracas. La comunicación entre el mandatario colombiano se dio en un breve trino. Este 25 y 26 de noviembre se reinician los diálogos entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Hasta ahora, el oficialismo ni la oposición han dado más detalles de esa cita. Esa reactivación de la mesa se da días después de que el encuentro entre Gustavo Petro con el homólogo de Francia, Emmanuel Macron, con quien habló de la coyuntura política de Venezuela. La situación del país también ha sido un tema recurrente en las reuniones con Estados Unidos, país para el que Nicolás Maduro es un dictador. Las conversaciones entre Maduro y la oposición se dan luego a puertas de las elecciones presidenciales de 2024, unos comicios que por ahora generan dudas en un sector de la población porque ya el cacique chavista aseguró que va a planear estar en el poder hasta el 2030. Es más, las elecciones más recientes, las regionales del 2021, tuvieron una baja participación de candidatos de opositores porque ese sector aseguró que no habían garantías para una jornada transparente. Con la mediación de Petro, ¿se articularán unos comicios limpios? ¿Será que sí, señores, podría estar pasando esto? Ese es el interrogante que permea la política de Venezuela en medio de un claro escepticismo de los ciudadanos que llevan más de 2 décadas viviendo bajo las reglas de juego de la administración chavista. Sin embargo, el caso de Nicolás Maduro es particular. Él se hizo elegir en el 2013 tras el perecimiento del expresidente Hugo Chávez, de quien era su vicepresidente, y a pesar de que la Constitución le impedía ser candidato, su misión en ese entonces consistía en tener un mandato de transición y convocar así elecciones, pero no la cumplió. Luego volvió a ser candidato presidencial en el 2018 en unos comicios que no contaron con la participación de la oposición, que cuestionaba a que Nicolás Maduro apareciera 2 veces en el tarjetón, entre otras irregularidades que permearon esa contienda que fue desconocida por un sector de la comunidad internacional y de los mismos opositores. El régimen de Nicolás Maduro está acusado de violar los derechos humanos de los venezolanos y en su contra hay un proceso abierto por parte de la Corte Penal Internacional de Justicia de La Haya. Es más, la Human Rights Watch ya pidió que el deshielo en la política con Miraflores no deje a un lado la situación humanitaria del país, pero para una agenda de diálogo la oposición también debe resolver sus propias fracturas entre los bandos del Partido Primero Justicia que lideran Enrique Capriles y Julio Borges, el de Voluntad Popular de Juan Guaidó, Leopoldo López y otros, entre otros. Mientras Petro facilita los diálogos de Maduro con la oposición, el régimen también es el puente de las conversaciones de paz de la guerrilla del ELN con la presidencia de Colombia, 2 agendas que ponen a la Venezuela de Nicolás Maduro en la mira del mundo democrático. Sí, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela hoy.